Buenos días, queridos hermanos. A ver, ¿por dónde empezamos? Los niños se marchan. Vamos a empezar por lo importante. Vamos a tener una lectura en la palabra de Dios para seguir refiriéndonos a ese Dios al que hemos cantado esta mañana y hemos reconocido como el soberano, el invencible, el todopoderoso, y que es algo que por mucho que cantemos, no llegaremos nunca a expresar realmente lo que eso significa, porque nuestro concepto, por ejemplo, de grandeza, de soberanía, la solemos medir con los que nos rodean o nos presiden, ¿no? Políticamente, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos que alguien es soberano, estamos hablando de un dictador que tiene a su pueblo subyugado y que no puede por sí mismo salir de ese yugo, y pensamos que esa persona maneja los hilos de la sociedad en la que reina, pero es un mortal, está sujeto a limitaciones, sujeto a fallos, sujeto a enfermedades, sujeto a una familia, a la eventualidad que surge cada día, y al final decimos, pues no era tan soberano. Y cuando hablamos de Dios como soberano, tenemos que salir de esa idea de mandar sobre algo o sobre alguien, de tener control sobre ello. Tenemos que hablar en un lenguaje mucho más sublime que por nosotros mismos no alcanzamos. Por eso la Escritura, por el Espíritu Santo, viene a recordarnos continuamente que estamos ante un Dios que no se parece en nada a nosotros. Y hay que recordarlo para sujetarnos a Él y saber qué tipo de ser, qué persona ha llegado a obrar todo lo que vemos y que no podemos controlar de ninguna manera. Entre ellas la creación, por ejemplo, entre ellas la salvación, por ejemplo. Por eso me alegro de que esta mañana haya sido un encuentro en el que el punto principal ha sido Dios y sus atributos inigualables. Vamos a leer en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículos 19 al 22. Israel está de fiesta en ese momento. Israel está contento. El pueblo, encabezado por su rey, Salomón, está feliz, está dichoso, porque es el día de la inauguración de una gran casa que por fin el pueblo ha construido con sus propias manos, aportando a ella todos los elementos necesarios para que la edificación sea excelente. No de cualquier forma o con cualquier cosa, sino de lo mejor. Y es el día de la inauguración. Y si es una casa que va a ser dedicada a Dios, qué menos que Dios esté presente. Y Dios estuvo presente. Vamos a ver esos versículos. Capítulo 7 del segundo libro de las Crónicas, versículos 19 al 22. Pero si vosotros os apartáis y abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a otros dioses y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre, y la convertiré en refrán y escarnio entre todos los pueblos. ¡Wow! Sorpresa. Y en cuanto a esta casa que ha sido exaltada, todo el que pase cerca de ella se asombrará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán,
porque abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, por un lado, y tomaron otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso Él ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Tremenda lectura esta, ¿eh? En los pueblos paganos era creencia que los dioses dependían de factores externos que les hacían cambiar de humor de un día para otro y manipular su ira en lugar de la bendición, manipulaban el estado y hacían que su ira se descargara sobre los humanos, teniendo que ofrecer sacrificios para poder calmarlos, para poder apaciguarlos, intentando así que sus bondades regresaran de nuevo al pueblo. Hoy no lo tomamos contra los dioses, cuando las cosas que iban bien se tuercen. Por ejemplo, estamos deseando ver el tiempo que va a ser en Semana Santa, en feria, y aparecen los pronósticos 2 semanas antes. El tiempo va a ser bueno, va a ser calor, y eso va a permitir la movilidad de millones de personas que van a ir a sus lugares de vacaciones para disfrutar de una buena gastronomía, de un buen tiempo. Y cuando faltan 3 días para cualquiera de estos eventos, que puede ser Semana Santa, puede ser feria, digo para los sevillanos, pues empiezan a venir nubes. El pronóstico, que por eso es pronóstico, porque no es cierto, no es certeza absoluta, ni mucho menos, el pronóstico va a cambiar. Y empieza la Semana Santa y empieza a llover. Y las cofradías no salen. O empieza la feria y empieza a diluviar. Este año no ha pasado. Y todo lo que estaba preparado de antemano, todo lo que se había gastado en materiales para la construcción, para la edificación de todo el entramado ferial, los trajes que estábamos dispuestos a estrenar, todo se queda aparcado porque la lluvia no nos permite disfrutar. Y decimos que nos han fastidiado las vacaciones y el hombre del tiempo se ha convertido en un aguafiestas. ¿Sí o no? Le echamos la culpa a la mujer o al hombre del tiempo. ¿Por qué? Porque nos han fastidiado nuestros planes. Aguafiesta es la persona que turba cualquier diversión o regocijo. Eso es lo que dice la RAE. Un aguafiestas es una persona que turba cualquier diversión o regocijo, y lo usamos muy a menudo. Eres un aguafiestas. Porque te estoy contando cosas bonitas y me sales con las cosas negativas. Ya me has fastidiado, me has cambiado el humor. Por tanto, ser un aguafiestas es ser un pesimista o alguien que se complace en el lado malo de las cosas. Por eso yo pregunto, de acuerdo al texto que hemos leído, de Segundo de Crónicas, de acuerdo a ese texto, la pregunta es Dios un aguafiestas? ¿Es Dios un aguafiestas? Bueno, entre otras cosas es porque la gente, la inmensa mayoría de los que habitan el planeta, no conocen a Dios. Y de los cristianos, muchos cristianos no conocemos realmente a Dios. Los sabios de Israel creían conocer a Dios y tuvieron que venir los profetas a amonestarles diciendo que ese Dios era un perfecto desconocido para ellos.
Lo mismo tuvo que hacer Jesús. Cuando Él les hablaba del Padre, les estaba hablando de un perfecto desconocido para los del pueblo, y muchos de ellos pertenecientes al clan de los sabios, como eran los sacerdotes, los fariseos, los saduceos. Todo iba bien hasta ese momento, todo iba bien, la fiesta iba perfecta. Esa fiesta de inauguración de la gran casa de Jerusalén se nubló cuando Dios, como anfitrión, como el centro de todo aquello, cambió el ritmo de su discurso. La enumeración de las bendiciones por Él mismo fue interrumpida de golpe, fue interrumpida esa enumeración para dejar paso a un listado de horrores progresivos que vendrían uno detrás de otro y que nadie esperaba oír de la boca del Altísimo en esos momentos especialmente. El aguafiestas, permitidme la expresión, no lo hago con irreverencia, el aguafiestas hizo acto de presencia y dejó pensativo a Salomón. Lo dejó cavilando. Y siempre decimos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo, es un Dios muy serio para andar con Él. Preferimos al Jesús del Nuevo Testamento, a ese Dios encarnado, mucho más simpático, mucho más amable, mucho más cercano, mucho más tolerable. Pero es un error. Jesús, a quien no se le achaca ninguna ira, siglos más tarde, mirando el templo que sus discípulos orgullosos pretendían enseñarle, mira maestro, qué piedras más hermosas, mira qué grandeza de edificio tenemos aquí. Y estaba próxima ya la Pascua, y Jesús les había venido hablando desde hacía tiempo de que era necesario ir a Jerusalén y ser cautivo, ser apresado por los que deseaban su muerte desde hacía tiempo, y que el reino de los cielos era algo muy distinto de la política que algunos discípulos, y no todos, querían que él impusiera cuando llegara su hora y echara de allí a los invasores. Él se refiere a ese templo de Salomón que un día fue derribado, pero que volvió a ser reedificado efectivamente con una gloria un poco más baja o bastante más baja, pero que al fin y al cabo edificaron para glorificar a Dios. Jesús les dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? ¿De lo cual vosotros estáis orgullosos? Pues yo os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Otro aguafiestas, ¿veis? Los discípulos estaban muy contentos. Sin embargo, Jesús les amarga el momento. Ellos le hablan de la hermosura, de la grandeza de una casa, de un recinto, porque no se circunscribía solamente al recinto que ocupa el lugar santo y el lugar santísimo, sino se refería ya a todos los edificios que rodeaban el templo. Mira qué edificios, qué casa más grande hemos edificado para Dios, gloriosa. Y él dice, esto no va a quedar así para siempre. Hay un día en que no va a quedar piedra sobre piedra, literalmente. Si veis la historia posterior, se cuenta y se dice por los historiadores de aquel entonces que llegado el momento, ni piedra sobre piedra quedó. La reacción, por tanto, de los oyentes deja ver que no les gustó aquella noticia, porque luego en privado quisieron saber acerca del tiempo en que ocurriría aquel grandísimo desastre, que no solamente iba a suponer la caída de un monumento religioso,
sino que además tendría que ver con la ruina del propio pueblo de Israel y su desaparición del mapa. Hermanos, nuestra vida religiosa se asemeja bastante a esa situación. A veces oímos lo que no queremos y en el momento menos pensado. La vida discurre feliz y nos fastidia que alguien venga a aguarnos la fiesta. Pretendemos huir de los fracasos, pretendemos huir de las enfermedades, del desaliento y nunca queremos renunciar al bienestar, de la tranquilidad, del sosiego y de la paz para poder disfrutar de todas las cosas que poseemos al precio que sea necesario. Esta mañana, leyendo como siempre por la mañana, Protestante Digital, algunos artículos que hay muy interesantes. Esta mañana leía uno de Julio Pérez, buen escritor, recomiendo siempre que escribe Julio Pérez. Esta mañana decía: mi sensación personal acerca de la segunda venida del Señor Jesús al mundo, donde todo ojo le verá, se convierte para muchos hoy en una cuestión muy lejana y de muy poco interés para la Iglesia actual, que, por cierto, se ha vuelto muy antropocéntrica. Quiere decir que pone sus miras en el hombre, en la persona, en el ser humano, en los logros, ¿no? Porque, a decir de algunos, y abre comillas, cuando el Señor tenga que venir, ya vendrá, pero seamos realistas con el hoy, aquí y ahora. Cuando venga el Señor ya vendrá. Hoy es el presente y tenemos que hacer nuestras cosas, centrarnos en nosotros mismos. Esta es una manera bastante despreciativa, además de ignorante, acerca de la importancia de vivir pendientes del regreso de nuestro amado Jesús, etcétera, etcétera. Sigue el artículo. Leedlo, si tenéis Protestante Digital, y si no podéis, a través del buscador, haceros con la página. Es verdad. En el fondo, admitimos, aunque no lo digamos, que nos gustaría demorar, si es posible, la venida en gloria de Cristo hasta que se cumplan ciertos objetivos personales. Como si de nosotros dependiese el momento del grandioso evento del regreso de nuestro amado Salvador, buscando que la voluntad de Dios se acomode a la nuestra, que es una actitud casi siempre egoísta, una actitud casi siempre mezquina y casi siempre ausente de las realidades eternas que descansan eficazmente en las manos de Dios, no en las mías ni en las tuyas. Jeremías 17, fijaos que esto se dio en tiempos finales del rey David, principios del reino de Salomón. Y ahora llegamos al profeta Jeremías, donde ya está la invasión babilonia y las cosas no habían cambiado. Es decir, que los avisos del Señor en aquel tiempo pasaron muchos años y fue a peor, a mucho peor. Y allí en Jeremías 17 leo otros versículos desde el 19 que dicen así: así me dijo el Señor. Habla Jeremías, un profeta, alguien que habla en nombre de otro. En este caso habla en nombre de Dios. Así me dijo el Señor. Jeremías, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por lo cual entran y salen los reyes de Judá, y asimismo en todas las puertas de Jerusalén. Vaya trabajo que se le encargó a Jeremías, nada agradable. Y diles esto, no cambies el mensaje, no cambies el sermón. Escuchad la palabra del Señor, reyes de Judá. Todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén que entráis por estas puertas. 2 puntos.
Así dice el Señor: guardaos por vuestra vida de llevar carga en días de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquéis carga de vuestras casas en día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz, su cuello, para no oír ni recibir corrección. No quiero escuchar lo que Dios dice. Me agobia. Pero sucederá que si me escucháis con atención, declara el Señor, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en días de reposo, y santificáis el día de reposo sin hacer en él trabajo alguno, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes que se sienten sobre el trono de David. Vendrán montados en carros y caballos, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Y esta ciudad será habitada para siempre. Vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la tierra baja, de la región montañosa y del Negev, trayendo holocaustos, sacrificios, ofrendas de grano e incienso, y trayendo sacrificios de acción de gracias a la casa del Señor. Si me escucháis. ¿Veis? Ahora el aguafiestas. Pero si no me escucháis, en cuanto a santificar el día de reposo, y traéis carga y entráis por las puertas de Jerusalén en días de reposo, ¿ahora qué? Entonces prenderé fuego a sus puertas, que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Jeremías recoge la esclarecedora amenaza de Dios que sorprende a muchos, aunque no debería sorprender a nadie si se confía en la veracidad de su palabra, de que la palabra de Dios es verdad y que se cumple sí o sí. Primero advierte y luego declara el resultado de la obediencia y el resultado de la desobediencia con respecto a guardar el día de reposo en cuanto al comercio. Es decir, la bendición y la maldición de tener o no tener en cuenta las razones de Dios. Primero, mandamiento. Tenéis que hacer esto y no debéis de hacer esto otro. Segundo, la reacción del pueblo. Tercero, las consecuencias positivas o negativas. Estas tres cosas contienen ese mensaje de Dios. Y eso no ha cambiado nunca. ¿Dónde está la clave entonces para actuar de forma que Dios sea complacido y no descargue su ira sobre aquellos que han recibido su palabra? En prestar atención. Ya está. Así de sencillo. En prestar atención lo que significa para Dios poner en práctica aquello que has oído. No escuchar hoy y olvidarlo al salir de aquí. Es escucharlo, analizarlo con tu mente, llevarlo al propósito de tu alma y convertirlo en realidad. Necesitamos aislarnos de todo lo que nos enturbia y nos aleja, y en todo aquello que nos aleja de poner las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre, donde está el trono de gobierno de este mundo, donde está aquel que marca la dirección de todas las cosas que han de acontecer. Que Dios sigue siendo el mismo, que no ha cambiado un ápice desde que dijo sea la luz y la luz fue hecha. Y el no hacer las cosas
nos lleva luego a considerar que Dios es un aguafiestas. Santiago pregunta, perdón, antes de Santiago, la iglesia de Corinto descubre con dolor que su problemática situación no es por casualidad, porque las cosas ocurren porque, bueno, quién sabe, ha sido casualidad. Los eventos que allí estaban aconteciendo en Corinto son por casualidad, no, eran por causalidad, porque ellos mismos con su conducta la estaban causando. ¿Debido a qué? Debido a una relación torcida con la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Y allí había divisiones, y había altercados, había juicios, había egoísmo, se consentía la jactancia, la herejía y el pecado escandaloso, entre otras nimiedades habituales. Se ponía en cuestión la resurrección de los muertos, con lo cual se negaba la resurrección de Cristo. Razón por lo cual nos dice el propio escritor Pablo que por esa razón había muchos débiles, hermanos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen, muchos ya habían muerto por vivir de esa manera. Y eso no lo queremos entender. Eso fue para entonces. Dios habló a los israelitas, pero ellos fueron los que atesoraron para sí la ira de Dios y fueron castigados en el desierto. Y luego cuando habla siglos más tarde a la iglesia de Corinto, por ejemplo, decimos, pero esos son para los corintios. Nosotros somos del siglo XXI. Nosotros somos una iglesia moderna, que nos podemos codear con todo el mundo. Eso no va conmigo. Eso no es lo que Dios piensa hacer conmigo. Si estoy enfermo, si estoy así, estoy asado, es por casualidad y nunca pensamos en la causalidad. Nuestro Dios de gracia se apareció entre ellos como un aguafiesta inoportuno que enturbia al ambiente cuando mejor está y no deja vivir en paz a sus caprichosos hijos. Quizás pensaron que es un fastidio vivir bajo la gracia, no esperando para nada un resultado tan negativo como estaba ocurriendo, quedando entonces defraudados por un final que parecía inesperado. Esto no es lo que yo pensaba que iba a pasarme cuando me convertí en cristiano. He escuchado decirlo muchas veces a mucha gente a lo largo de la vida. Cuando yo me convertí en cristiano, no dice cuando Cristo me convirtió, no. Cuando me hice cristiano, vivía bien, vivía cómodo, vivía feliz, vivía sin problema, nadie me perseguía. Hoy me pasan muchas cosas. Nunca se preguntan si son ellos la causa de por qué le pasan tantas cosas. Dios no cambia. Siempre es el mismo. Dios nunca baja el listón de sus exigencias a su pueblo. Nunca. ¿Cuándo lo habéis visto eso? A ver, ¿cuándo ha dicho Dios en su palabra? A partir de este momento voy a cambiar mi grado de complacencia. Ahora me voy a contentar con cualquier cosa que hagáis. Venga, va. Hoy venís de buen humor al culto y hoy habéis cantado muy bien. Os voy a cambiar las normas. Pues no es así. Es que Dios no es así. Si pensamos que Dios va a actuar de esa manera porque me sienta un cristiano mimado del siglo XXI, estamos engañándonos a nosotros mismos. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, no ha variado. Es el mismo en esencia, en santidad y en justicia. ¿O es que se nos ha olvidado? Decimos con la boca abierta y con total derecho que Dios es amor, pero dejamos a un lado eso y decimos que el amor de Dios es el que manipula todas las cosas, haciendo que lo malo sea bueno. Y no es así. Dios es amor, pero es justicia también. Y Dios es santo, santo en gran manera, como nunca antes podíamos medir la santidad, a la que nunca podremos llegar por nosotros mismos. Dios es santo. Su amor y su ira
se siguen manifestando de la misma manera, aunque los resultados sean distintos. Puesto que Israel era un reino configurado en un territorio y circunscrito a numerosas leyes, la Iglesia no atiende a esos roles, es verdad. No está circunscrito a un territorio. Pero Dios no ha cambiado. Dios y sus demandas de santidad nunca fueron rebajadas por las circunstancias. La severidad mortal, por ejemplo, poned atención sobre Nadab y Abiú. Vamos a ver, ¿quién eran estos dos personajes? Nadab y Abiú. Dos hijos de Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote en Israel, ordenado por Dios de la tribu de Leví, allí en el Sinaí. Los dos hijos de Aarón se creyeron que podían hacer cualquier cosa porque al fin y al cabo eran los hijos del sumo sacerdote. Y dijeron un día, oye, ¿qué te parece si ofrecemos el incienso a Dios? Y ellos dicen, ya se le había dicho, no, eso está reservado para otras personas. No, pues yo lo voy a hacer porque soy el hijo de jefe. ¿Qué pasó con ellos? ¿Los consumió el fuego? ¡Bumba! De golpe. No habló Dios con Aarón y le dijo, oye, Aarón, échale una miradita a tus hijos, hombre, a ver si puede ser que cambien de hoy para mañana, porque no me está gustando lo que está pasando. Dale un cachete, tírale de la oreja, haz algo. No. Ellos sabían lo que no tenían que hacer y lo hicieron. Y Dios los achicharró. En el mismo sitio, un día, 3 personajillos, Coré, Datán y Abirán, dicen, bueno, ¿y a ti quién te ha puesto por jefe? Le dicen a Moisés. A ver, ¿acaso no somos nosotros el pueblo más importante todavía? ¿O te tenemos que obedecer en todo? Y hay una rebelión. ¿Y qué hace Dios? Pues se calla la boca y dice, ¡ay, qué malillos sois! No os carmentáis, os vais a quedar sin postre esta noche. No, abre la tierra. Y se los tragó. A ellos y a los que les seguían, mucha gente del pueblo. Abrió la tierra. Y cayeron. Y fueron llevados vivos, dice, al Seol. Qué malo es Dios, ¿verdad? Qué duro es Dios. Hombre, pero hablemos de Moisés. Moisés era un tipo estupendo, era un hombre extraordinario, muy simpático el hombre. Estaba complaciendo siempre a Dios, intentando ponerse en medio del pueblo para que Dios no castigara al pueblo continuamente, porque la desobediencia era permanente. Y un día Moisés escucha decir a Dios, oye Moisés, háblale a la roca. Y Moisés se dice para sí mismo, mira, yo estoy ya hasta el gorro de aguantar a este pueblo. No lo aguanto más, llevamos aquí mucho tiempo y esto no hay forma de meterlos en brea, son duros, durísimos de corazón, no doblan el cuello ni a la de 3. Y yo voy a expresar lo que siento desde mi corazón y no voy a hacer lo que tú dices, que en vez de hablarle a la piedra para que suelte agua y el pueblo beba, la voy a castigar. Y golpeó la piedra con la... ¡Qué tontería es esa, ¿verdad? Golpear, ¿qué más da? Pero Dios, ¿qué le había dicho? A ver, alguien que me lo diga. ¿Qué le había dicho Dios? Háblale, háblale. Y él no le habló, le pegó a la piedra. Desacreditó a Dios delante del pueblo, no le glorificó. ¿Se va a quedar sin castigo? No, también fue castigado. No verás, no entrarás en la tierra que yo prometí a tus antepasados. Y Moisés le ruega, y 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 él dice, no me muevo de mi sitio, dice Dios, no entrarás. ¿Y sabéis qué pasó? Que no entró. ¿Era Moisés? Pues no entró. ¿Qué le pasó a Pablo?
se vanaglorió en parte por los éxitos de su ministerio y el Señor le metió dentro de una prueba tremenda de la cual dice: he rogado al Señor 3 veces que me quite este aguijón, que no puedo con él. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, Pablo. Consecuencias. No todas son iguales. Ahora no vayamos a coger estos ejemplos para decir: voy a tenerme porque puede ser que se abra la tierra y me trague. Quiero decir que Dios no transige. El Dios que creó el mundo por su palabra fue el mismo que sumergió al planeta en el abismo con el diluvio. El Hijo de Dios, hecho hombre, el que murió en la cruz, es el mismo que un día se va a sentar en su trono de juicio para condenar a los incrédulos. ¿Qué me dice, Juan? ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes. El Padre a nadie ha dado el juicio sino al Hijo. El niñito de Belén, ese que tuvo que ser protegido, tan pequeñito, tan débil, tan sensible. El mismo. El que celebramos la fiesta por Navidad y nos damos muchos regalos. Ese. ¿Se va a sentar en un trono de juicio? Totalmente. Estamos acostumbrados a amagar demasiadas veces antes de golpear. Avisos sordos hacen que el delincuente, ¿qué?, se burle de la ley. Estamos viendo siempre en los periódicos gente que han pillado ya 25 veces y están en la calle. Vuelven a hacer exactamente lo mismo. Tú dices: ¿para qué sirve la ley? A veces yo también me lo pregunto: ¿para qué sirve la ley? Amaga, los jueces dejan libre, pum, vuelven mañana otra vez, cogen el coche, lo empotran contra otro escaparate y otra vez para allá. Y más tirones. Y son los mismos. Las leyes. Así que el delincuente se burla de la ley y se repite en delinquir cada vez que lo desee, sabiendo que va a estar libre ante una justicia endeble y ante una sociedad débil. Pero Dios no entra en esos parámetros, pues como Él mismo dice, y atención a estas palabras que se cumplen inexorablemente, porque si no, Dios no sería Dios, dice y advierte: todo lo que el hombre siembre, eso también segará. De manera que si plantas maíz, siegas maíz. Y si plantas garbanzos, recoges garbanzos. Si siembras maldad, ¿qué recoge? Maldad. Recoges maldad. Si siembras pecado, recoge pecado. Si siembras odio, recoge odio. Lo que siembras es lo que recoges. Pues se cumple inexorablemente no solo por la lógica de la acción sembrar, cosechar, sino porque Dios no se olvida de recompensar a cada uno, texto sacado de Apocalipsis capítulo 22, según sus obras, al que bueno, bueno, al que malo, malo. Tengo que avanzar. No me puedo entretener en algunas cosas porque el tiempo ya se me ha echado encima. Pero ojo, porque en el texto que hemos leído se le había dicho previamente a Salomón, como dirigente del pueblo: si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guarda mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre David, diciendo: no te faltará hombre que gobierne en Israel. Los dirigentes son los primeros que han de dar ejemplo al pueblo. Tanto el rey como los príncipes, tanto los sacerdotes como los escribas, los que enseñan la ley al pueblo, tienen que ser ejemplo. Desgraciadamente en Israel no fue así. Fueron peores ellos. A nosotros se nos encomienda y en esa escala tenemos que ser ejemplo al pueblo. Segundo, si vosotros apartáis y abandonáis mis estatutos, le dice al pueblo,
que yo he puesto delante de vosotros y servís a otros dioses y los adoráis, yo os arrancaré de la tierra que os he dado. Un aviso al pueblo. Todos somos uno, formamos una unidad en Cristo. Y a veces lo que acontece en la Iglesia no siempre es por causa de todos, sino por causa de alguno que los demás consentimos. Tercero, aviso sobre el templo. Echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre y la convertiré en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Es decir, un patrimonio y unos derechos. ¿De qué nos sirven un patrimonio y unos derechos? ¿Podemos presumir de esta casa, de estas instalaciones, de esta comodidad, de estos bienes que Dios nos ha dado en su misericordia, en su gracia? No. ¿Nos va a durar siempre? No. Así que tenemos la sana responsabilidad de no dejarnos llevar por aquello que supuestamente hemos adquirido con el paso del tiempo, sea renombre, sea seguridad, sean derechos, y confiar en el Señor, confiar en nuestro Dios, que ese no cambia. Mira, aviso para las iglesias de Asia. Aquí voy a ir súper rápido. La iglesia de Corinto, ya sabéis que recibió reproche de sus achaques y tropiezos, estaban las cosas muy difíciles y había esterilidad en las obras del pueblo. Pero vayamos a otras iglesias que no eran Corinto. Vayamos ahora, porque decimos, bueno, eso es una carta de Pablo, al fin y al cabo, él es un hombre y aunque guiado por el Espíritu Santo, se deja llevar por sus sentimientos, los hace reflejar en sus dos cartas a los corintios. Vamos a pensar ahora en que el que escribe es Jesús, y Jesús te manda una carta, y esta carta, por ejemplo, se la mandó a 7 iglesias. A la iglesia de Éfeso le dijo, oye, te requiero a cambiar de actitud, le dice Jesús, so pena de hacer desaparecer tu candelero. Y le dice estas palabras, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Cuál era tu posición antes y cuál es ahora tu posición? Y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. La iglesia de Éfeso, antes de concluir el siglo I, era una iglesia que, como podemos ver por la carta a los Efesios, era una iglesia potente, era una iglesia que había recibido de Dios bastante información. Así que le llama la atención y le dice, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. La iglesia de Éfeso no cambió. La historia nos dice que llegó a desaparecer como iglesia local, llegó a desaparecer. El candelero fue quitado, dejó de alumbrar. La iglesia de Pérgamo recibe otra carta y el Señor le advierte que estaban tolerando a ciertos hermanos heréticos y Jesús les dice, arrepiéntete, si no voy a venir a ti y lo voy a hacer pronto y voy a pelear contra ellos, es decir, los que apoyaban las doctrinas heréticas, y lo voy a hacer con la espada de mi boca. Lo mismo le dice a la iglesia de Tiatira, que estaba tolerando, ¿veis las cosas? No hacían las mismas obras, pero las estaban tolerando, toleraban a Jezabel y a los seguidores de Jezabel. Y dice Jesús, les he dado tiempo para arrepentirse, y no quieren. ¿Y qué no quieren? ¿Veis? No hemos cambiado nosotros nada. No nos movíamos en el círculo de Israel, ¿vale? Ahora nos movemos como iglesia independiente, iglesia autónoma, iglesia local. Les he dado que se arrepientan, les he dado tiempo. Pues no quieren. Los de Tiatira no quieren. Y les señala el duro castigo que va a venir contra ella, contra aquella asamblea. A la iglesia de Sardis le advierte, ponte en vela, ponte a guardar, ponte en guardia, afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído. Guárdalo y arrepiéntate. Por tanto, si no velas y si no guardas, si no estás al tanto, no estás al loro, vendré como ladrón, es decir, vendré como alguien que no espera que vengas, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vaya, Sardis. Por último, Jesús reprende a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Por su soberbia altanera,
por su tibieza espiritual, que alternaban vacía de adoración, ceguera espiritual. Y Jesús se presenta como el que anda en medio de las 7 iglesias, en medio de los 7 candeleros, y le dice: yo reprendo y disciplino a todo el que amo. Sé pues celoso, no que tenga celos, sino que pongan en marcha las obras que sabes que hay que hacer. Celoso de Dios, de amar a Dios, de complacer a Dios. Y arrepiéntete, otra vez arrepiéntete. Ese verbo ya no aparece en el lenguaje del siglo XXI. Ya no se habla de arrepentimiento. Los salvos por gracia, que no estamos bajo condenación, decimos: no tengo ya de qué arrepentirme. Y eso incluso lo invocamos como iglesia, porque nos conformamos a ser lo que somos y como estamos. ¿Funcionan las cosas? Sí. ¿Hay reuniones? Sí. Y eso es lo que Dios demanda para reuniones Israel. ¿Queréis reuniones buenas, movidas, entusiastas? Ir a Israel. Saltos como canguros, ir a Israel. Levantamiento de manos y aleluyas por todas partes, ir a Israel. En su antigüedad eran el espectáculo del mundo. La gente venía a ver a Israel en los días de fiestas. Si hasta los babilonios, cuando ellos fueron cautivos por los babilonios, estando en tierra de Babilonia, ellos les decían: oye, cantadnos los cánticos de vuestra tierra, estamos deseando. ¿Y ellos qué le dijeron? Te va a dar el sol. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está allí en Jerusalén. Las arpas las tenemos colgadas en los sauces. Es una forma de hablar. Nuestro corazón no está para cánticos. ¿Sabes por qué? Porque le dimos la espalda a Dios. Y cuando le damos la espalda a Dios, ya cantemos como cantemos, hagamos lo que hagamos, y todas las veces que lo hagamos, no sirve para nada. ¿Diréis que estoy loco? Bueno, pues nada. Así dijeron de los profetas entonces. No, hermanos. Ese es Dios, al que no conocemos. Si me dais la espalda y ponéis la mira en otras cosas que no soy yo, a mí me importa todo esto un pimiento. Y lo que hagáis en vuestros cultos y en vuestras cosas me da igual. Tenemos una responsabilidad como individuos y a la vez como iglesia. No conformarnos con lo mediocre, con lo que hacen unos cuantos y que la mayoría no hacen. Teniendo necesidad de formar todos un mismo equipo que marcha en la única dirección, que es Cristo, que Él está arriba, sentado en el trono de gloria, junto a Dios, junto al Padre. Allí hemos de colocar nuestras miras, nuestros objetivos. ¿Es Dios severo con nosotros? Bueno, aunque lo sea, nunca lo es tanto como merecemos. De todos modos, el acierto está en aceptar la disciplina como parte de su amor. Lo malo, que se hablaba anteriormente, eso no nos gusta. Todas las cosas redundan para bien, aun las cosas que no me gustan, también redundan para bien. ¿Por qué? Porque el Señor ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, porque le interesamos. Porque no somos un número negativo, somos positivo para Él. Porque le importamos a Dios, Él va a disciplinar nuestras vidas y lo hace primero por la palabra. No entendemos la disciplina como exclusivamente un castigo que se impone sobre una infracción en la iglesia o fuera de la iglesia. La disciplina es corregir primero las cosas que hacemos mal, y eso solamente lo puede hacer Dios por su palabra. Dios no es un aguafiesta al que le encanta fastidiar. Dios es un Padre único que se ha propuesto ¿qué? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo.
Esa es la obra que Dios está haciendo con nosotros, aunque no nos demos cuenta. Conformarnos a la imagen de Cristo, su Hijo, aunque para ello tenga que hacernos pasar por el yunque, por el fuego de las pruebas disciplinarias, que parten ¿de qué? Parten de un amor que no merecemos y a través de un río eterno de gracia y de misericordia que han sido hechos posibles mediante la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Que Él sea bendito ahora y por los siglos en medio de su pueblo. Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Que no nos olvidemos nunca de ella, que ella es lo que necesita nuestra alma para vivir el día a día hasta el momento en que tú decidas llevarnos de este mundo. Que nuestras vidas se asemejen cada día más a tu Hijo Jesús. Que podamos decir que cada cristiano es un monumento de tu gracia, Señor, porque refleja en su vida la faz de Cristo. A Él sea la gloria en el nombre de Él. Amén.